Muy buenos días. Mi nombre es Alex Barreto, soy docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de licenciatura en Educación. También pertenezco al Centro de Escritura, Lenguaje y Expresión y el tema que voy a presentar en este seminario es Interpretación de lengua de señas colombiana, los malentendidos en la educación inclusiva. Primero que todo, agradezco la oportunidad que se me ha dado de presentar este tema y espero pues que sea de su agrado. Para iniciar con la consideración que voy a hacer, quisiera ante todo que empezáramos de un caso problemático. Un intérprete de lengua de señas en un evento internacional. Un evento que fue noticia en todo el mundo. Entonces, les voy a introducir para que vean el video y pues después sigo. Break the angry wind, but the tree that towers above the rest is broken by the wind. Child of the wind, of the land, child of dreams of a future where black and white, rich and poor, men, women, and children must live silently. That revealed the depths of his empathy and his understanding. He not only embodied Ubuntu, he taught millions to find that. Creo que para la mayoría, muchas personas son conscientes de esta noticia que hubo a nivel internacional. Un falso intérprete de lengua de señas en un evento internacional de renombre. Este señor, pues parece que ya había sido contratado en varias ocasiones, pero de repente no medía el nivel de responsabilidad que tenía en ese momento y cómo iba a ser visto por todo el mundo. Y resulta que él pensaba que no tenía ningún problema con simular que estaba interpretando lengua de señas cuando realmente no hacía nada. ¿Qué tipo de representaciones puede mostrarnos este evento? Primero, que un intérprete de lengua de señas hace un trabajo muy específico. O sea, trabaja entre dos lenguas y pues al menos dos culturas. Así que cualquier persona que se ponga en un recuadro o al lado de un orador a hacer gestos y mímica, pues no necesariamente está haciendo una interpretación, ¿no? De hecho, aunque sepa lengua de señas, tampoco podría estar haciendo una interpretación fidedigna. Este señor, por el movimiento que hace de los gestos, es obvio que no está interpretando nada, solamente está haciendo la mímica o está haciendo la actuación de como si estuviera realizando lengua de señas. ¿Por qué quiero señalar este caso? Porque la interpretación de lengua de señas ha sido vista de múltiples formas a través de la historia. Y cuando se habla de inclusión educativa para personas sordas, casi enseguida se habla de un intérprete, ¿no? Ese fue el trabajo de mi monografía de especialización, la cual todavía pues la estoy desarrollando, que fue titulada Incidencias de la interpretación en la educación para sordos. Dos hipótesis a partir de la obra de Harlan Lane. Lo que yo hago en esta monografía es analizar 5 libros de este autor, Harlan Lane, un hombre que ha escrito mucho sobre historia de sordos, y ver qué tipo de representaciones hay de los intérpretes o traductores en los libros de él. De ahí saqué 137 referencias y empecé a mirar los roles o papeles que tenían esos intérpretes en la historia escrita en los libros de él. La idea es sacar de ahí hipótesis sobre cuál es el papel que tiene la interpretación en la educación de los sordos y pues generar hipótesis para el contexto colombiano de ese análisis bibliográfico puntual. Yo particularmente siento que, como lo han mostrado muchos autores, la interpretación de lengua de señas tiene un rol que va más allá de la mediación comunicativa. Para hacer una pequeña introducción y una contextualización de qué es la interpretación y cuál es el proceso, me gustaría hablar un poco de qué es lo que hace un intérprete. A veces las personas piensan que es muy fácil que una persona llegue y que mientras uno habla, el otro hace señas. Es como algo muy sencillo, pero realmente es una labor a nivel cognitivo muy complejo.
sea, muy compleja. La persona tiene que escuchar el mensaje en español, tiene que guardarlo en su memoria a corto plazo, tiene que procesarlo, porque la lengua de señas y el español tienen gramáticas diferentes. De hecho, no existe una lengua de señas universal. Cada país tiene su propia lengua de señas. Entonces, la de aquí, que es la lengua de señas colombiana, exige que se haga un proceso determinado digamos, cuando llega el mensaje en español, lo que hay que hacer es quitar, por decirlo así, la forma que tiene el español, buscar el significado, buscarla a nivel mental, ¿no? Buscar la estructura sintáctica y semántica que tiene la lengua de señas para ese mensaje, y en ese momento decidir por una forma específica en señas. Y cuando se tiene eso, es cuando uno hace el mensaje en lengua de señas, lo interpreta. Eso es lo que hacen también los intérpretes de español e inglés, por ejemplo. Cuando la persona está haciendo la interpretación en lengua de señas con la gramática, en ese mismo momento, y mientras hizo ese proceso en segundos de procesar el mensaje, en ese mismo momento también está escuchando más información que le está llegando. Entonces, mientras produce, está procesando lo que acabo de escuchar y también está escuchando más mensajes que vienen. Es como tres cosas que se hacen al mismo tiempo, simultáneamente. Así pues cualquiera no puede hacer la interpretación. Ese es el papel básico de mediación comunicativa. Sin embargo, los intérpretes tienen una incidencia más profunda que no solamente tiene que ver con la mediación lingüística. Ejercen roles en la sociedad. En las referencias que yo indagué en los libros de Harlan Lane sobre historia de sordos, por ejemplo, hubo muchos intérpretes que fueron docentes, intérpretes que fueron aliados políticos de los sordos, o sea, ayudaron a buscar recursos para las escuelas de sordos. Hubo intérpretes que eran los hijos, eran niños. Hubo intérpretes que eran los mismos sordos que ya sabían manejar la escritura, ayudaron a interpretarle a otros sordos que no manejaban la escritura. Y así por el estilo. Hubo sordos inclusive que sufrieron por intérpretes, entre comillas, que tenían cargos de responsabilidad y hicieron cosas que iban en contra de la comunidad. Por ejemplo, en la época de Hitler, como lo mencionaba una de las referencias que tengo, hubo uno de los autoridades que sabía señas y era intérprete, pero al mismo tiempo delataba dónde estaban los sordos que eran judíos. Y así. Hay estudios que mencionan que los intérpretes en el aula hacen algo más que simplemente interpretar, hacen una coordinación de la interacción discursiva. Es decir, cuando en una aula hay un docente, hay niños sordos, hay niños oyentes y hay un intérprete, el intérprete es mucho más que un mediador, sino tiene que condicionar la toma de turnos, por ejemplo, y muchos aspectos que se hablan en términos discursivos. También ha pasado en términos médicos. Entonces, lo que yo quiero, bueno, las hipótesis que a mí me surgen de mi monografía es que los papeles del intérprete giran en un antagonismo y en un protagonismo. Muchas veces el intérprete puede ser alguien que está sencillamente ocupando un lugar, ¿sí? Pero muchas veces ese intérprete puede hacer cosas que vayan en contravía de lo que se cree o de las políticas del momento. Y también otra hipótesis que tengo es que los intérpretes continuamente se alimentan del contexto. Entonces, ese contexto lo que forma a los intérpretes, lo que hace que haya intérpretes de lengua de señas, pero también los intérpretes hacen que esos contextos existan. Es recíproco constantemente la relación. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la educación inclusiva? Es porque podemos hablar de educación inclusiva para sordos si tenemos los medios o las mediaciones pedagógicas para que ellos puedan acceder en condiciones de igualdad o de equidad a los contenidos y a los procesos educativos. Entonces, en un aula, ¿qué significa? Que si queremos incluir, entre comillas, a un sordo, pues necesitamos un intérprete, porque el sordo no oye, entonces no va a poder interactuar bien con el docente, en las mismas condiciones que lo haría otra persona oyente. Entonces, casi se ha vuelto sinónimo de inclusión educativa para sordos la interpretación. Entonces, ahí vemos lo que yo les comento. El contexto está creando y generando un rol. Pero, al mismo tiempo, habría que hacer investigación del caso.
el intérprete de alguna manera genera algunas problemáticas y algunos dispositivos que configuran también la misma inclusión, o sea que es recíproco ese ejercicio. El gran malentendido que se puede tener en este caso es que pensemos que solamente los sordos, para poder acceder a la inclusión educativa, necesitan un intérprete. Es decir, que con un intérprete basta. Y es generalmente lo que sucede. Un intérprete puede ser una persona, ¿sí? Puede ser el hombre que interpretó en el funeral de Nelson Mandela. Puede ser alguien que no sepa señas. Entonces, bajo el imaginario de que si tenemos ahí la figura del intérprete, ya estamos siendo inclusivos, podemos cometer muchos errores. Tanto como que puede haber alguien que sea un payaso y que esté moviendo las manos, pero realmente eso no está ayudando a nadie, ni los sordos le entiendan, y no esté contribuyendo a la educación de los sordos. Entonces, el primer malentendido es ese. No podemos pensar que es solamente un intérprete que garantice la inclusión educativa. ¿Sí? Es como en este evento. En este evento yo he hecho el papel de intérprete en las conferencias, pero no podemos pensar que solamente la interpretación es la que hace que las personas sordas accedan a estas discusiones de inclusión educativa. O sea, no es que pongámosle el recuadro para que ya salvemos nuestra responsabilidad o nuestra conciencia de que estamos siendo inclusivos. No es eso solamente. Hay que reformar las políticas, ¿no? Las políticas inclusivas. Varias de los conferenciantes han mencionado eso. Hay que hacer cambios administrativos, actitudinales. Eso es la inclusión, ¿no? Cambios culturales, actitudinales, administrativos. No solamente son herramientas que en este caso sería un intérprete o un recuadro. Ahora, hay algo que va más de fondo. Es hasta qué punto, y ese es el segundo malentendido, hasta qué punto un intérprete acerca a los sordos a la interacción con las demás personas. Eso es algo que yo pues no estoy solucionando ni respondiendo, sino solamente lo planteo como una pregunta. Es decir, ¿en qué medida los intérpretes en estos contextos hacen de protagonistas, ¿sí? Porque están ahí en el recuadro, pero también son antagonistas en el sentido de que alejan a los sordos de las mismas personas? Lo digo en otros términos. Al haber intérpretes, las personas no necesitan aprender la lengua de señas o las lenguas minoritarias. Entonces hay más condiciones para que los sordos y los oyentes en otros contextos no se puedan tocar o no se puedan hablar porque, bueno, no hablo contigo si no hay un intérprete cerca. Entonces podría ser como un arma de doble filo la interpretación, ¿sí? Seguramente la interpretación sirve para acceder a la información, pero también hay unas cuestiones sociales y culturales que hay que tener en cuenta. Entonces, básicamente eso es lo que yo creo y digamos que sería mi reflexión en esta ponencia, es que para que haya políticas de inclusión para sordos, hay que empezar por hablar de políticas de interpretación de lengua de señas. ¿Quiénes son los intérpretes? ¿Quién los selecciona? ¿Quién verifica la calidad de su trabajo? ¿Y quién es el que organiza un proyecto que permita que no solamente sea la interpretación la que responde a la inclusión educativa, sino que otro tipo de herramientas y estrategias? Entonces, agradezco mucho que me hayan prestado atención a esta ponencia y cualquier cosa estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias.